óyeme, Pedrito, que con todo cariño tengo que preguntarte algo que me intriga mucho. Eh, ¿Dónde estamos parados frente a una escena que marca un legislativo donde la agrupación de gobierno continúa creciendo? Pareciera ser que la oposición, en este caso representada por la Revolución Ciudadana, no logra hacer pie después de la elección. Hablamos todavía de tintas mágicas, hablamos de papeles invisibles, hablamos de una serie de cosas, pero desde este espacio y desde el día mismo domingo de la elección les reclamamos, oiga, ahorita lo que tienen que cuidar es su representación legislativa y hacia dónde se dirige. En lo que les va a corresponder hacer, que es esto, hacer oposición responsable desde la Asamblea. Y yo te digo la verdad, y te lo digo con inmensa honestidad, a mí me resulta difícil prever de aquí a un mes o un mes y medio cómo estarán las dinámicas políticas en el país, Pedro. ¿Qué piensas tú? O para empezar a patear la pelota en este sentido. Pero digamos, desde hace un buen tiempo, y yo sigo sosteniendo esto, en el Ecuador vivimos una entropía política, ¿no? Un profundo desorden, ¿no es cierto?, en donde nada está en su lugar, y cada vez, digamos, nos vamos sorprendiendo más. Es decir, el primer hecho detonante que yo creo que provocó una profunda confusión en todo fue la primera vuelta del 2025, ¿no? Es decir, la primera vuelta viene a romper absolutamente todo, porque es la primera vez que vemos, además, un resultado que rompe mitos, ¿no es cierto?, que es importantísimo. Digamos, en nuestro criterio, toda elección te genera mitos, pero desmitifica otras, digamos, ¿no es cierto? El 2000, finalmente, 21, con el cuento de el TikTok y Herbas siendo candidato del TikTok, y después Herbas haciendo exactamente lo mismo en una elección posterior, viendo que el TikTok no es todo, ¿no? Es decir, vas ahí, digamos, desmitificando cosas. El gran mito que se desmitifica en la primera vuelta del 2025 es mientras más candidatos, más se dispersa el voto. No es así. Ya lo habían sostenido analistas, digamos, yo personalmente lo había sostenido en que mientras más candidatos tienes, más se dispersa el voto, pero por fin tuvimos algo tan brutal que nos demostró que no. 2 candidatos se llevaron el 90% de la intención de voto. ¿Y por qué te digo que ese es un detonante que modificó todo? Porque nos hizo creer, o les hizo creer a las agrupaciones políticas y a quienes leemos, digamos, también la política o intentamos leerlo, que se cambió un patrón. Eso lo explica muy bien el Javier Rodríguez, ¿no? Él un poco te está explicando, por ejemplo, que desde el 2021, ¿no es cierto?, el voto del correísmo empieza a bajar y tiene un comportamiento de reducción muy sostenido, ¿no es cierto? Sin embargo, el problema es que la primera vuelta del 2025 confundió todo, porque hizo que finalmente el correísmo rompa su techo, ¿no? Y eso nos provocó tener quizás, digamos, unas ilusiones que no son reales de lo que podía suceder en la segunda vuelta, y finalmente lo que sucedió en la segunda vuelta también vino a desconcertar y desordenar absolutamente todo, ¿no? En efecto, finalmente yo creo que se ha subestimado a Daniel Noboa como un fenómeno político, ¿no es cierto? Lo han hecho todo, quizás incluso yo también, ¿no es cierto? Se lo ha subestimado finalmente como un fenómeno político. Se ha creído finalmente que su falta de gestión, que es evidente, ¿no es cierto? El primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia, ¿no es cierto? No puede ser que el Ecuador esté enfrentando la tosferina, que es una enfermedad, digamos, que estaba erradicada en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, son unas cosas, digamos, que ya rayan en lo absurdo, pero no estamos entendiendo las nuevas dinámicas. Y yo, ¿cómo sostengo esto o cómo intento sostener esto? Desde hace un buen tiempo, digamos, la lectura cuantitativa de la percepción es profundamente contradictoria en el Ecuador. Y aquí nosotros analizábamos las cifras del Latinobarómetro 2024 y llegábamos a una hipótesis como conclusión, ¿no es cierto? Que la gran crisis del Ecuador, más allá de la policrisis que vivimos, obviamente, inseguridad, violencia, 100.000 niños fuera del sistema educativo, lo que sea, es la crisis de representación colectiva. Entonces, tú te enfrentas a las cifras del Latinobarómetro que te dicen algo bastante extraño, ¿no es cierto? Solo el 8% de los encuestados en el 2024 por el Latinobarómetro confían en el otro. Es decir, la confianza interpersonal pulverizada, es 1 de cada 10, ¿no es cierto? El 13% dice que el país está progresando, solo el 13%, ¿no? Pero cuando les preguntas finalmente sobre su situación particular, un 74% te dice que están muy satisfechos con su vida y un 53% te dice mi familia progresa. Es decir,
nada nos representa, ¿no es cierto? Nada nos importa colectivamente, no creemos en el Estado, no creemos en la iglesia, no creemos en los partidos políticos, no creemos en los medios de comunicación, pero sí creemos en el influencer que nos dice que te vas a hacer rico de la noche a la mañana porque compartes un post en Facebook. Hay una desconexión cuando tú sientes que todo se desbarranca alrededor tuyo, pero tú no, tú estás bien. Exactamente, exactamente. Pero además esta lógica de el escepticismo radical, ¿no es cierto?, que convive finalmente con la credibilidad individual. No sé si me estoy explicando, a veces Sí, hasta yo mismo me entiendo, pero es bastante extraño esto, ¿no? El latinobarómetro, digamos, volviendo al latinobarómetro, el 80% de la gente cree que la riqueza está distribuida de manera injusta o muy injusta. Los últimos 2 presidentes de este país han sido millonarios. Yo no estoy en contra, digamos. Yo soy liberal, no me parece que ser millonario sea un problema, pero si la percepción es que el 80% de la gente cree que la riqueza está mal distribuida, ¿cómo puede ser una opción finalmente alguien que representa a esa élite económica? ¿No? Y de ahí tienes un 81% que te dice que los grupos de poder gobiernan para beneficiarse a ellos mismos. Los 2 últimos presidentes han venido de grupos de poder finalmente, ¿no? Es decir, algo no estamos leyendo, algo no estamos entendiendo, ¿no es cierto? Las dinámicas son distintas, pero lo que más nos llama la atención es lo que te planteo, ¿no? Esta incapacidad de sentirnos representados colectivamente, de creer en algo establecido, y para nosotros es más fácil lo que tú decías, creer la teoría conspiranoica finalmente de los chips en las vacunas, ¿no? Entonces yo ya no creo finalmente en un colectivo, ya nadie me representa, pero sí puedo creer en un TikTok de una persona que no conozco, que tiene millones de seguidores, que me dice finalmente algo que es contraintuitivo, porque la ciencia es contraintuitiva, y yo le creo, ¿no? Claro. Ahora, esto puede determinar, porque venimos hablando desde hace años, ¿no? De los desvinculados, de los separados, que estamos de los muy dispuestos a odiarnos, a achacarnos cosas y ser violentos al momento de achacárnoslas, como bien como parte del diálogo político o bien como parte de la vida cotidiana de la gente. Estás muy dispuesto a enfrentarte al ajeno, al otro, se entiende al otro como un contrario. Y dicho eso, querido Pedro, ¿cómo uno puede, con este tipo de cifras y con este tipo de cuestiones que te revelan que ciertamente aún en los graves dramas nacionales que hemos venido sufriendo, inseguridad, falta de un millón de cosas, no podemos entendernos vinculados al otro? Esto solamente podría agravarse porque de ahí también se nutre la política y los mensajes políticos para generar sus rebaños. Pero imagínate si finalmente es real esta hipótesis que nosotros sostenemos de que no existe representación colectiva. La idea o la intención que ha manifestado José de la Gaza, el ministro de Gobierno, de tener una representación de asambleístas funcionales, es decir, que no sean electos por votación popular, sino que los elija, ¿no es cierto?, unos notables, etcétera, tiene mucho asidero. Es decir, si socialmente, digamos, otra vez, solo 1 de cada 10 confía en el otro, es decir, la confianza interpersonal pulverizada, ¿verdad? Entonces, si no me representa nadie, ¿verdad?, colectivamente, masivamente, entonces de una vez finalmente que el Ejecutivo ponga a quienes van a redactar la Constitución. O sea, podría engranar, ¿me explico? Es como bastante entendible que eso suceda. No sé si el gobierno ha hecho este análisis, digamos, y ha llegado a esta conclusión, ¿verdad? Pero para eso va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, es plantearte unos representantes de las 5 funciones del Estado, porque claro, tú regresas a ver y las 5 funciones del Estado tienen una relación cercana políticamente hablando con el gobierno nacional, ¿no? Es decir, eso es lógico finalmente. Entonces, claro, no es distinto. Y creo que ese es el tema que hay que discutirlo ahora. Tú me hiciste una pregunta inicial que yo no contesté, te pido disculpas, pero claro, digamos, la oposición o todo el ámbito social y político en este país, yo creo que ya tiene que empezar a discutir sobre la constituyente como el horizonte más próximo, digamos, independientemente de cuál sea el proceso, de que si es renovación parcial, etcétera, 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 ya la constituyente y discutir sobre la constitución tiene que ser una realidad. ¿Por qué? Porque el Ecuador no es el mismo del 2008, es decir, han pasado un montón de cosas en el mundo y aquí, y hay que preguntarse, ¿qué constitución necesita la niñez? ¿Qué constitución necesitan los derechos humanos? ¿Qué constitución necesita el empresariado? ¿Qué constitución necesitan los partidos políticos? ¿Qué constitución necesita la educación superior? Es decir, esa es la gran discusión que hay que tener. Y estamos para preguntárnoslo, porque ahí vamos nuevamente a estas banderas y estas camisetas y esta violencia que se manifiesta en el medio, ¿no? Estamos para preguntarnos, para plantearnos un país
que incluya a todos sus elementos en la Constitución, cuando desde el discurso estamos básicamente negando al otro y villanizándolo permanentemente? La respuesta es muy difícil, ¿no es cierto?, de concretarla. No sé si estamos para preguntarnos, pero la coyuntura da para preguntarnos, ¿no? Yo ayer daba una charla sobre la posibilidad política de tener una constituyente. Decía, este es el contexto en donde se va a dar una constituyente, y lo que hice fue poner titulares de prensa, ¿no? Claro, los titulares de prensa son, el gobierno necesita $7.900 millones para cerrar la brecha, el primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia, ¿no es cierto?, 100.000 niños fuera del sistema educativo. Es decir, si ya esta crisis no nos obliga finalmente a sentarnos, ya no sé qué nos obliga. Pero claro, esta no es una discusión para el poder, porque obviamente para el poder, tanto oposición, tanto correísmo como novoísmo, si se puede decir así, no les interesa finalmente que nosotros nos hagamos esa pregunta. No vengo con este discursillo liberal de, la sociedad, la libertad. No. Es dónde están las élites planteando este debate. ¿Dónde están finalmente los empresarios planteando este debate? ¿Dónde están los sindicatos planteando este debate? ¿Dónde están? ¿Dónde está la élite cultural? ¿Dónde están? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están? Más allá de hacer esta discusión, creo que es necesario hacerla. Es hoy o nunca, diría yo, ¿no? A mí me preocupa que no solamente que no están, sino que me preocupa o encuentro peligroso que cuando estén como hinchas y no como personas que consideran una propuesta. Y hasta ahora es lo que yo he visto, es decir, los apoyos a la idea de la constituyente, aunque tibios, han sido mucho más de contenido político que de contenido sectorial. ¿Sabes qué? Mi sector, el comercio, necesita tales y tales y tales cosas para fortalecerse de cara a los nuevos tiempos, o mi sector, la salud requiere de tales previsiones administrativas para que pueda mejorar su rol. Desde ahí no nacen los apoyos, más bien han nacido desde si el presidente lo necesita, entonces vamos porque el presidente lo necesita, resumiendo el concepto de constitución a lo que un presidente u otro necesita y bastardeándolo un poco. Porque a eso nos ha llevado a los ismos, digamos, ¿no? Es decir, cuando en este país no entendemos algo, le metemos en la licuadora correísmo, anticorreísmo, ¿no? Es decir, qué sé yo, sequía y 14 horas sin luz, mete en la licuadora correísmo, anticorreísmo. Qué sé yo, violencia y narcotráfico, mete en la licuadora correísmo, anticorreísmo, ¿no? Es decir, porque además tampoco tenemos una academia que nos dote de información, no tenemos un Estado que nos dote de información. Aquí es súper fácil construir la causalidad mágica para explicar los fenómenos, porque además somos de esta sociedad, ¿no es cierto?, necesitado de respuestas fáciles, ¿no? Lo estamos viendo en este proceso eleccionario. Es decir, ¿cómo ganó Noboa? Los que intentamos hacer análisis político sostenido en cifras, recién vamos a empezar a poder contestar el qué pasó, el por qué pasó. Estamos a años luz finalmente, ¿no? Tú le oyes, otra vez voy a citar a Javier Rodríguez, tú le oyes a Javier Rodríguez que recién estás llegando a tener una explicación de cómo se comportó el voto latino en las elecciones de Estados Unidos del 2024. Recién ahora hay cómo hacerlo, ¿no? Pero aquí no, aquí es súper fácil decir, fueron los adultos mayores. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Es decir, el Consejo Nacional Electoral aún ni siquiera tiene la capacidad de publicar las cifras de, digamos, división etaria del voto. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? ¿No? O finalmente, digamos, qué sé yo, no sé, ¿por qué la gente quiso? Porque todos los votos de los otros candidatos se fueron finalmente para Noboa. No. O sea, es muy difícil llegar a esa conclusión. Y nosotros salimos corriendo a las 24 horas después de una elección a explicar algo que no necesita, que no puede explicarse en el por qué. Recién ahorita tenemos que analizar el qué pasó, ¿no? Y el qué pasó finalmente hay un montón de hipótesis, hay que transversalizarlo con cifras finalmente, tienes que hacer mucho cuantitativo post-elección. Yo recién estoy revisando los cuantitativos post-elección, es decir, es como muy complejo, pero nosotros necesitamos respuestas ya, digamos, ¿no? Y las elecciones siempre son un ecosistema para que nazca esta necesidad de tener respuestas fáciles, ¿no es cierto?, que nos calman y además ya nos olvidamos, ¿no? Oye, que se contradice o que se contrapone a nuestra actitud, por ejemplo, a la hora de votar, porque claro, queremos respuestas de por qué sucede lo que sucede. Deme las respuestas, dígame ya, trato de comprender, todos somos politólogos, todos entendemos de estadística, todos entendemos de matemática, todos entendemos de procesos electorales y queremos saber qué fue lo que pasó y queremos la respuesta ya.
pero hemos votado en un 55% por un gobierno al que uno de los argumentos más fuertes para sostenerlo ha sido que no ha tenido tiempo. ¿Cómo se contrapone esa necesidad de inmediatez para ciertas respuestas y esa laxitud para solicitarla, para pedirla a aquel que está en gestión? Sí, es que digamos la inmediatez tiene que ver con calmar mi curiosidad, no calmar mi necesidad, diría yo, ¿no es cierto? Es decir, yo necesito que me digas rápido qué pasó, no importa, lo otro ya es mucho más elaborado, digamos, ¿no? Entonces, y también necesitas, es que claro, es una discusión como muy compleja de resolver, ¿no? Porque digamos, claro, otra vez, ¿no es cierto?, en esta lógica de qué se impone el correísmo o el anticorreísmo, sí tienes ahí una discusión cultural, ¿no? Cultural política, diría yo. Es decir, la transmisión de votos, que es también una de nuestras principales hipótesis para intentar elaborar algún tipo de respuesta de por qué pasó lo que pasó, ¿no es cierto?, el 13 de abril, es esta lógica de por qué hubo transición de votos, porque hay una cosa súper interesante, digamos, ¿no es cierto?, que es, tú, por ejemplo, en Cotopaxi, Noboa, en la primera vuelta y la segunda vuelta, crece 68%, digamos, ¿no? Pero después tú regresas a ver a Guayas, ¿no es cierto?, y Luisa González decrece. Es decir, menos 2% finalmente es lo que sucede con González, ¿no? Es decir, hay gente con una alta volatilidad, y esto ya decía la encuesta del CIES de antes de la elección, ¿no es cierto? Hay un nivel de altísima volatilidad. Me parece que era 9% en Quito y 11% en Guayaquil. Y la volatilidad era, yo ya sé por quién votar, pero estoy altamente convencido que puedo cambiar mi voto, ¿no? Ahí viene la hipótesis de qué pasó, digamos, el 13 de abril, fue, digamos, un cambio de votos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la única explicación. ¿Esto es raro en el comportamiento electoral? Es raro. ¿Es imposible? No, no es imposible, digamos, ¿no? No es improbable tampoco. Por eso, digamos, ahí viene la otra discusión de la discusión del fraude, etcétera, que a mí me parece que es más una estrategia política para cohesionar a mi bloque, que más que, digamos, algo que tiene evidencia, ¿no? Pero eso, es decir, tienes esta lógica de que además ese es otro de los mitos que se destruye con este proceso eleccionario. ¿El Ecuador está polarizado? No, no está polarizado. Todo el mundo dice, ¿cómo no va a estar polarizado? En la primera vuelta, ¿no es cierto?, el 90% de los votantes fueron entre dos opciones. Sí, claro, pero la segunda vuelta te demostró que cuando tienes una alta volatilidad, ¿verdad?, el votante del correísmo también puede ser votante del anticorreísmo por cualquier razón. Entonces, ¿qué es la polarización? La polarización es o norte o sur, pues, ¿no? No es, digamos, o sur y norte, ¿me explico? La polarización lo que te dice es, yo nunca votaría por el correísmo, ¿no? Claro, O nunca votaría por el anticorreísmo. Esa es la polarización. Me posiciono acá porque me diferencio de este que se posiciona acá y no hago ese tránsito. Y no hago ese tránsito. Pero si yo soy capaz de hacer ese tránsito, quiere decir que no hay polarización. Que finalmente cualquier ingrediente puede hacer que yo cambie de opinión. Y eso no es polarización, es volatilidad. Ya les aburrí a tus oyentes. Pero... No, pero aquí estamos encantados conversando. Oye, y en este escenario, y tratando nuevamente de comprender los comportamientos de post-elección, por un lado decimos, no, bueno, el gobierno y su agrupación política se ha concentrado en hacer crecer su base de legisladores. Por otro lado, el correísmo parece que todavía no deja atrás el chuchaqui de haber perdido la elección. Pero yo te quiero consultar si es que esta película, que parece estar tan clara en la misión de ir adquiriendo nuevos legisladores para la bancada, difiere del impulso a la Asamblea Constituyente, que de nuevo no parece ser claro, parece ser más bien un globo de ensayo para ver qué es que sale, qué es que se dice, cuáles caminos se abren o cuáles senderos lucen más transitables, pero no es una propuesta todavía concreta. El gobierno tiene mucha idea sobre qué senderos va caminando, más allá de cualquier cuestión que podamos marcar en la Asamblea. Crucémonos a Carondelet y planteémonos si la tiene, ¿no? Porque al menos desde la propuesta de constituyente y las vocerías que la han empujado, a mí me parece que no la tienen muy clara o no nos han provisto de elementos suficientes para hacernos creer que la tienen clara. Digamos, ahí voy a lanzar hipótesis porque tampoco tengo como una respuesta muy clara, porque no sé qué piensa el gobierno, pero yo te diría que es una estrategia política muy bien pensada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Tomemos los datos duros de gestión, ¿no es cierto? Este gobierno es profundamente inepto.
pero profundamente inepto, digamos, sea cual sea la razón, no importa. Pero el momento que tú me das 14 horas sin luz, ¿no es cierto? Es decir, me quitas 14 horas sin luz, ¿no es cierto? Es una demostración de ineptitud, no importa quién es la culpa, lo que quieras, ¿verdad? Es decir, todas las cifras duras te dicen que el gobierno en gestión no es un buen gobierno. Pero ¿en dónde es excelente Daniel Noboa? En campañas. Noboa es excelente candidato, es excelente, no sé por qué, no sé cómo, el manual antiguo ya no me sirve, yo intento analizarlo, no sé qué, pero los mejores, ¿no es cierto?, resultados de Noboa son en procesos eleccionarios. Si esto es así, ¿por qué dejaría de estar en elección? ¿Por qué dejaría de estar en campaña? ¿Verdad? Es decir, digamos, si es tan bueno jugando a ser candidato, lo lógico es que estemos eternamente en campaña. Entonces, hay 3 elecciones y todo el mundo nos asustamos y eso le cuesta un montón de plata, digamos, al país, no sé qué, pero si ese es el negocio del gobierno, el negocio político, obviamente, ¿por qué no lo haría? Me parece que es, digamos, que es lógico hacerlo, ¿no? Es decir, si yo fuera asesor del gobierno diría, mantengámonos en campaña, finalmente, ¿no? Entonces, creo que esa es la lógica. No sé si hay un proyecto detrás, no sé si piensan claramente cuál es la constitución, digamos, que hay que discutir. No tengo idea, finalmente. Lo que sí te podría decir hipotéticamente es que ir a campaña es el terreno en donde el gobierno ha ganado finalmente sin partido, siendo un candidato profundamente desconocido, ha logrado romper cualquier, digamos, teoría, digamos, de comunicación política, nos ha hecho replantearnos absolutamente todo. El gobierno lo logra, digamos, ¿no? Entonces, yo creería que es una realidad la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? En un proceso eleccionario te planteo como un escenario para nosotros de alta probabilidad. Lo que se discuta incluso puede ser para el gobierno algo que ni siquiera les interese, sino mantenerse finalmente en campaña. Ahora, y en ese ejercicio no se juega demasiado, Pedro, porque arrastra eventualmente este desgaste natural de ser gobierno, de hacer gestión, y una gestión que, de nuevo, no se respalda del todo en buenos números, o de ninguna manera en buenos números. Someterla permanentemente durante 2 o 3 procesos eleccionarios a juicio popular no es una apuesta demasiado alta, aún para alguien que se siente ducho en campañas. Yo te diría que sí, pero Noboa ha demostrado jugar súper bien al filo de la navaja, ¿no? Es decir, es un presidente que se metió en una embajada y no se despeinó, digamos, ¿no? O sea, finalmente, yo te diría que, o sea, yo como asesor te diría, sí, claro, es súper riesgoso, no lo hagamos. Pero la última elección nos acaba de demostrar finalmente que ganó con 1.300.000 votos, que es una de las brechas de diferencia más grandes desde el regreso a la democracia. Sí. Es decir, es el segundo presidente desde el regreso a la democracia reelecto. Es una locura, finalmente, es una locura. Por 1.300.000 votos, es un montón eso es un montón, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que en efecto tienes el riesgo del desgaste político, ¿no es cierto? Pero Noboa ha demostrado finalmente jugar muy bien con ese riesgo, lo ha hecho, digamos, lo ha demostrado, porque claro, teóricamente tú lo pones en papel finalmente y dices, esto es una locura finalmente, ¿no? Pero logra aglutinar, digamos, quizás por esta lógica del mismo anticorreísmo, logra aglutinar, digamos, actores distintos. Entonces, claro, tú empiezas a revisar la historia y en verdad, otra vez que volvemos a la primera frase que te dije, el Ecuador otra vez nada está en su lugar, nuevamente, finalmente, ¿no? Nuevamente. Claro. Y eso al final da un campo libre para que alguien venga con una idea de constituyente. Cambiémoslo todo. Cambiémoslo todo, evidentemente. Y ahora, si me preguntas a mí, ¿no es cierto? Porque además tenemos también esta discusión del moralismo político fácil, ¿no? Entonces yo les veo como, ay, el Ecuador es el país con más constituciones en el mundo, es que yo siempre me pongo a pensar, ¿cuál es el problema de eso? ¿No? Daniela Chacón, la ex vicealcaldesa de Quito, siempre dice, los ecuatorianos tenemos que utilizar a las constituyentes como válvulas de escape, así nosotros administramos nuestras diferencias y nuestros conflictos, o es matarnos en las calles o es constituyente. Entonces, digamos, en sí mismo, a mí no me estorba la idea de una constituyente, no me estorba la idea de que cambiemos la constitución a cada rato, me parece además que es profundamente evolucionado, si tenemos la capacidad de sentarnos y discutir el pacto social. Yo no veo la razón de por qué, pero además, preguntemos qué pasó desde el 2008 acá, Fernando. El mundo se paralizó 3 años con una pandemia, eso no es suficiente para repensarnos, digamos, como sociedad, obviamente. El Ecuador, digamos, ya no es el Ecuador del 2008, ¿no es cierto? El narcotráfico está infiltrado en absolutamente todo, muere una persona cada hora, de acuerdo a cifras oficiales. ¿No necesitamos unas nuevas reglas del juego? Yo creo que sí, evidentemente.
La discusión eterna va a ser ahí, si eso es utilitario al poder o no. Esa es otra discusión, ¿verdad? Pero no podemos utilizar los lugares comunes siempre es que muchas constituciones, es que de gana, es que para qué elecciones, se gasta mucha plata. O sea, es como, creo que esa no es la discusión finalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo llevamos esto a buen puerto? Ese es el tema que tenemos que centrarnos en hablar. Oye, nos quedan algunos minutos y quería hablar sobre la identidad que está adquiriendo el gobierno, identidad que ya más o menos dejaba ver en sus propósitos durante el tiempo previo a la elección, pero que me parece que ahora refuerza y redobla para marcarla como una identidad más férrea en el concierto internacional de las naciones, en un escenario geopolítico. Ha ido a Israel, prácticamente estuvo en Israel hasta ayer, que fue el mismo día donde el gabinete israelí ha manifestado su deseo de arreciar los ataques contra Palestina. Estamos posicionándonos geopolíticamente en un grupo específico, en una sí, ¿no? En un espacio específico de pensamiento internacional, y qué consecuencias podría tener para nosotros, un país pequeño que no pinta mucho. Bueno, digamos, esa área no es mi experticia, ahí sí me da un poco de miedo hablarlo, pero creo que, y lo puedo extrapolar a la realidad nacional, creo que, a ver, nosotros desde ICARI, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, trabajamos mucho con la construcción de la identidad. Para nosotros la identidad es fundamental, ¿no? Es decir, yo vengo con el cuentito de la identidad, usted tiene que tener una identidad clara, nosotros tenemos una ecuación de construcción identitaria, que tiene que ver con los atributos, rasgos diferenciales. O sea, es toda una teoría que nosotros hemos construido desde hace 15 años que venimos haciendo lo que hacemos. Pero claro, después me encuentro con fenómenos como Novoa, en donde su identidad es no tener identidad, y se me cae todo abajo, digamos. Es decir, claro, es un tipo, ¿no es cierto? No es un tipo, no lo voy a hablar personalmente, es un proyecto político, ¿verdad?, que usufructúa de su no identidad, de su difícil lectura política identitaria. Yo no sé finalmente qué pensar del proyecto político de Novoa, ¿verdad? Es decir, porque finalmente te puede tener un discurso muy de izquierda y después de centro y después de derecha, no se va por la lógica ideológica. En el concierto internacional, por ejemplo, sí, en efecto, se reúne con Israel, le da la mano a Netanyahu y todo lo que quieras, pero antes habló finalmente con Zelensky, vamos a hacer un acuerdo comercial con Ucrania, ¿no? Entonces, no sé, en el concierto político, ¿qué pasa con eso? Después se revela esta entrevista de New Yorker en donde Novoa te dice que Milei es un arrogante, pero más admira a Lula. Es decir, es difícil definir su identidad, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que eso le pasa también al correísmo, que no puede enfrentar a un enemigo que no sea ideológico, ¿no? Y ahí viene finalmente esto que... Qué interesante, sí. Sí. Que contado, digamos, ¿cuánto se beneficia Novoa en esa escena que está acostumbrada a proponer desde la vinculación ideológica? ¿Cuánto se beneficia esta identidad flotante, ¿no? O cuánto lo beneficia esta identidad flotante? Nadie lo entiende, y un blanco móvil es más difícil darle. Pero absolutamente, digamos, y ahí viene a romper esta lógica de lo que te había comentado en otras entrevistas, ¿no? Hace un par de meses, años, diría yo, Paolo Moncagata, digamos, de la San Francisco, ¿no es cierto?, desarrolla esto de la polarización. Entonces él dice ahí, él no dice, pero digamos, él recoge teóricos, ¿no es cierto?, que plantean polarización ideológica y polarización emotiva, digamos, ¿no? Ya te lo he dicho yo en otras ocasiones. Entonces, claro, enfrentar finalmente a un contradictor que viene desde una polarización emotiva y no desde una polarización ideológica es como muy complicado, digamos, ¿verdad? Veamos las 2 últimas semanas de marzo del 2025. ¿Qué es lo que hizo el presidente Novoa las 2 últimas semanas de marzo del 2025? Emitió 7 decretos ejecutivos con 7 bonos de más o menos 440 millones de dólares, digamos. O sea, es decir, una demagogia, digamos, electoral impresionante, ¿no es cierto? Entonces, claro, te enfrentas a eso cuando además toda la derecha o el empresariado señala y dice, eso hace la izquierda, eso hizo Correa, la demagogia, no sé qué, pero cuando lo hace finalmente Novoa, nadie dice nada. ¿Tú cómo lo enfrentas? Entonces, por ejemplo, la última encuesta del CIES, del 15 y 16 de abril, hace una pregunta, a mí no me gustó la pregunta, pero hace una pregunta, y le pregunta a sus consultados, solo Quito, Guayaquil, lamentablemente, 820 casos, le dice, ¿qué es lo que usted recuerda de la campaña? ¿Qué es lo que más recuerda? Claro, un 21% te dice los bonos. Es decir, nosotros podríamos decir que la entrega de bonos fue, digamos, un peso fundamental
para el proceso eleccionario, ¿no es cierto? Y eso finalmente es de un gobierno de derecha, un gobierno conservador, un gobierno que tiene que hacerse a buenas con el FMI. No, evidentemente no, digamos, ¿cierto? Es un gobierno más demagogo, ¿no? Más de otro lado. Pero ¿cómo enfrentas aquello, no? Es decir, ¿cómo lo haces, no es cierto? Sí, es que tiene la capacidad de moverse desde la lógica de una polarización más emotiva, y claro, tú con tu polarización ideológica, diciendo neoliberal, qué sé yo, neoliberal, conservador, derechoso, y finalmente no va, no, puede hacer exactamente lo que le dé la gana, como un pirata ideológico. Pero la pregunta que me hago es cómo pasa de agache, es decir, ¿cómo consigues al final, disculpa la expresión castiza, pero cómo consigues al final que la población esté bastante más dispuesta a creer que tu problema económico de hoy es culpa del flaco que se fue hace 8 años y no del tipo que está regalando 500 millones de dólares en bonos hoy o ayer? Inentendible. Es por eso que te digo que hay que hacer mucha lectura cualitativa, digamos. Hay que hacer mucha investigación cualitativa, que es un poco lo que te estoy planteando. Si el 81% de los ecuatorianos, de acuerdo al Electrobarómetro, dice que la riqueza está distribuida de manera injusta o muy injusta, ¿cómo finalmente tenemos 2 presidentes multimillonarios? Es decir, no logro entender yo finalmente. ¿Cómo logra dar clic, ¿no es cierto?, esta lógica de, hay una murga uruguaya, ¿no?, que repetía esto, de estamos mal, pero la culpa es de quien nos gobernaba cuando estábamos bien. ¿Cómo logro empatar esas cosas, digamos? Y eso yo creo que viene, digamos, de la lógica cultural, política, viene de una lógica, además, de una profunda destrucción del tejido social, ¿no es cierto?, en donde ahorita ni siquiera voy a hacer esa reflexión, yo necesito comer. Entonces, si usted me da bonos, finalmente me ayuda y veo que el que me dio bonos es usted, ni siquiera sé quién es el culpable, ¿no? Pero claro, se necesita mucha investigación, digamos. O sea, no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, no estamos enfrentando una nueva dinámica. Esto no tiene que ver ni con las redes sociales, ni con los jóvenes, ni estos lugares comunes que te sacan. Algo está sucediendo en el mundo, evidentemente, y en nosotros, producto además también, yo creo que de un trauma muy profundo que es la pandemia. Es decir, no entendemos finalmente que la pandemia vino a paralizar el mundo y nosotros pusimos bajo la alfómbra ese fenómeno y listo, sigamos, ¿no? Como acostumbramos, sigamos. Volvimos a la normalidad cuando nosotros estábamos esperando y apenas pudimos, volvimos a la normalidad cuando detrás de este escenario y tal vez en generaciones menores a nosotros se empezaba a generar un fenómeno de comprensión distinta de los escenarios y las cosas. Absolutamente. Y claro, y los fenómenos políticos te lo están demostrando. Trump es un fenómeno político muy raro, digamos, de descifrar también. Milei, evidentemente, lo es en Argentina, ¿no? Pero claro, es otra vez, además, esta lógica de el sesgo de wishful thinking, ¿no? De decir, lo que me pasa a mí es lo que está sucediendo y lo que sucede en el mundo. Entonces, claro, no, es muy difícil ahorita hacer una lectura de lo que está sucediendo. Y una violencia ya un poco más incorporada. Oye, hemos visto en estas semanas católicos fervientes insultando al Papa Francisco antes de su muerte, ¿no? El propio Milei lo ha hecho. Entonces, existe una vocación muy inmediata a violentarse con el otro. Yo me pregunto si es que en este escenario eso tiene un desgaste. Es decir, ¿hasta dónde se puede sacar carne política de Correa y triunfar en esa escena? ¿Hasta dónde se puede seguir señalando y achacando errores de gestión de los gobiernos actuales a gobiernos que sucedieron hace 3 gobiernos? Para graficarnos en la escena, es como si Sixto Uramballén hubiera achacado todos sus problemas a Osvaldo Hurtado, ¿no? Que por ridículo que suene en la historia, esto está sucediendo en el país. Es que el correísmo sigue vivo, digamos. Es decir, también es fácil construir este relato y ahí déjame, digamos, contarte también cómo lo vemos nosotros, ¿no? O sea, la gran víctima de lo que sucedió el 13 de abril y el 9 de febrero es el anticorreísmo no novoísta, digamos, ¿no? Es decir, si yo fuera Lasso estaría profundamente preocupado, si yo fuera Romo estaría profundamente preocupada, ¿no? Es decir, quienes en verdad son los que están a punto de morir es este anticorreísmo no novoísta, digamos, porque en cambio Novoa necesita el correísmo para mantener el baile, ¿no es cierto?, de el antagonista y el protagonista. Si
digamos, yo la otra vez planteaba esta hipótesis quizás en broma, ¿no? Y decía, ¿qué pasa si Correa coge y dice, listo, señores, se acabó, la Revolución Ciudadana desaparece, les obligo a los 66 legisladores míos a renunciar, sus suplentes también, convoquen otras elecciones, no sé, la Revolución Ciudadana desaparece. Novoa se queda sin antagonista. Y si tú te quedas sin antagonista, te quedas sin la posibilidad de dar explicaciones de causalidad mágica de lo que está sucediendo ahora. Porque tú necesitas a la zarigüeya saboteadora, necesitas a quien abrió las puertas, de quien abrió las puertas de Mazar, necesitas finalmente. ¿Qué pasa si te quedas sin ese antagonista? ¿No? Porque además el anticorreísmo, no hay un solo anticorreísmo, hay varios anticorreísmos, ¿no? Es decir, hay varias figuras anticorreístas. Tienes la figura del anticorreísmo mucho más democrático que Noboa, que es Guillermo Lasso, yo lo he sostenido. Es decir, podemos decir lo que quieran de Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso no se metió en la embajada argentina para meter presa a la Duarte. ¿Por qué? Porque tiene límites ideológicos y quizás de valores democráticos, no sé si decirlo así, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero, es decir, el anticorreísmo va a vivir, evidentemente, mientras vive el correísmo, obviamente, finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quitas eso de la ecuación? Se acaba esta narrativa, van a tener que construir una nueva narrativa, ¿no? ¿Hasta cuándo dure eso finalmente? Mientras el correísmo siga vivo igual, digamos, ¿no? En donde además planteamos no nosotros, pero hay analistas que dicen, no, es que el correísmo, esta es su última elección, ya perdió ahora y perdió para siempre, eso lo vengo escuchando yo desde el 2021, pero y es más un wishful thinking, digamos, que otra cosa, ¿no? Pero vemos que el comportamiento electoral, ¿no es cierto?, el correísmo empieza a perder finalmente votación. Claro, después nos encontramos con otros fenómenos como las seccionales, digamos, ¿no es cierto?, del 2023 y cambia todo y dices, no, el correísmo otra vez está vivo, pero son ciclos electorales y son otras circunstancias, diría yo, ¿no? Pero claro, ¿hasta cuándo? No lo sé, pero claro, el correísmo va a seguir vivo porque tiene 66 legisladores finalmente y porque el anticorreísmo novoísta lo necesita vivo, digamos. Ahora, al final, yo creo que, y esto ya me dirás tú si consideras que estoy equivocado, pero yo sí pienso que estamos hablando de una lesión, una disminución en las capacidades de un partido que cuenta con las principales plazas en gobiernos locales, que cuenta ya por 3 composiciones legislativas seguidas con la mayoría legislativa, que realmente en cualquier escenario objetivo, tú dirías, es un partido que tiene una participación importantísima y que acaba de romper su techo en la primera vuelta electoral de este mismo año. Entonces, ¿cómo se comprendería esta disminución? Si vamos a este tipo de observación objetiva de la situación, si yo me voy mañana a México y me dices, oye, lo que pasa es que el partido que mayor número de representantes tienen alcaldías y gobernaciones y tiene las plazas más importantes, el partido que acaba de romper por 7 puntos por 6 puntos su techo histórico en primera vuelta, el partido que por tercera conformación legislativa consecutiva obtiene la primera minoría, ¿sabes qué? Ese partido se está muriendo. ¿Cómo me lo explico? Digamos, a ver, es que hay varias cosas ahí, ¿no es cierto? Primero, hay que poner en duda si es que el correísmo rompió su techo en primera vuelta. Tú ahí vas a decir, este tipo está loco, ahí están los facts, están los números, ¿cierto? Pero hay que sacar la primera vuelta del 2025 del análisis porque es algo profundamente extraño que vino a desordenar todo, ¿no? Yo no tengo una explicación de lo que sucedió, puedo lanzar hipótesis otra vez, y esas hipótesis, por ejemplo, es también la estrategia finalmente de monopolizar en una sola encuestadora la discusión de el uno gana en primera vuelta o el otro gana en primera vuelta. Es decir, eso fue, en mi hipótesis, digo, vemos, lapidario para el resto, lapidario. Pero claro, si sacas finalmente la primera vuelta del 2025, solo te quedas con la segunda vuelta del 2025, ves que finalmente no, el correísmo no rompió su techo, digamos. Es decir, sigue decayendo, ¿no es cierto? Tuvo su peor representación con el señor Arauz en el 2021 y después sigue decayendo. Hay que ver las cifras, digamos, ¿no? Yo los tengo por aquí, pero claro, las cifras son caída, pero la primera vuelta del 2025 fue el peor acto de ilusión que confundió a todos, incluyendo a los correístas, y les hizo creer algo que no era real, que era finalmente que podían ganar una elección presidencial. Es decir, por lo pronto, creo que no pueden ganar una elección presidencial. Ahora,
¿A dónde vamos? ¿A dónde se encamina todo esto? Yo creería finalmente que Noboa encarna al correísmo del 2006, ¿verdad? Y su proyecto político es ese, es decir, llegar finalmente a controlar absolutamente todo. Vamos a ver las seccionales en 2 años, qué es lo que sucede. Pero claro, que Noboa haya ganado la segunda vuelta con 1.300.000 votos desordena lo que viene. Es decir, le da más empuje finalmente, qué sé yo, a la revocatoria de mandato de Pavel Muñoz, ¿no es cierto? Le pone en jaque a la alcaldía de Aquiles Álvarez. Es decir, va a moverse finalmente aquello, ¿no? Entonces, claro, yo te diría que en efecto es bastante contraintuitivo decir que el partido político con mayor representación en este país está muriendo. Creo que el contexto le da para que si siga haciendo lo mismo, sea probable no que muera, pero que siga su desgaste, digamos, ¿no? Y que el patrón electoral siga como está. Claro. Que es lo que al final ha terminado sucediendo a varios partidos que no pudieron volver al poder. Recordábamos en este espacio, por ejemplo, cuánto se fortaleció el Partido Social Cristiano, cuánto se redefinió en identidad a través de sus autoridades locales y de sus representaciones legislativas, una vez que perdió las 2 elecciones con Nebot. Ya para el 98 no presentó candidato y de ahí para adelante presentó candidatos bastante débiles en realidad. Totalmente, pero seguía manteniendo una bancada, ¿no es cierto?, en la asamblea que le ayudaba finalmente a hacer la bisagra, digamos, ¿no? Es decir, sí, ¿y qué deberían hacer? Uy, se me quedó el tiempo, ya me dicen que ya tienes que retirarte, Pedro. Ya como idea final y para mandarte un abrazo, querido amigo, ¿qué deberían hacer para volver a encantar a esa militancia y que de alguna manera se reactive, se reverdezca la orilla del correísmo? Entenderla, digamos, y no a su militancia, sino a la gran masa de votación. Es decir, otra vez, lo que yo siempre planteo, ¿qué miedo le generas tú a la clase media para que tú no seas una alternativa? Es decir, esa es la gran pregunta. Todos los indicadores cuando tú gobernabas eran mucho mejores que los indicadores de ahora. Es que lo dicen las cifras, no lo estoy diciendo yo, digamos. Yo no tengo mucha simpatía al correísmo y no tengo problema en decirlo. Pero los indicadores eran distintos. Pero qué miedo, o sea, ¿qué sucede en el pensamiento de la gente? ¿Qué sucede en la mente de la gente? ¿Qué sucede en la mente de la gente para que asesinen a un candidato presidencial y alguien salga a decir que fue el gobierno de Correa y ese mito engrane perfecto? Claro. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué piensa la gente? Mucha investigación social. Creo que dan por sentado hipótesis del comportamiento electoral que ni ellos mismos entienden, digamos, ¿no? Es decir, esta discusión sobre el fraude me parece que es un tema que aún no lo entienden, me parece que es más una estrategia política para sostener a sus asambleístas que otra cosa, pero si lo vas a hacer, por lo menos establece una narrativa en conjunto, pero claro, tienes liderazgos ahí profundamente débiles que empiezan a ser víctimas de la coyuntura política, como el mismo alcalde Muñoz, es decir, creo que les falta mucho reordenarse, reinventarse, reconstituir su identidad, pero sobre todo entender al gran votante, digamos, no a su militancia, sino al gran votante. Pedro, mi abrazo y mi agradecimiento siempre, querido amigo. Gracias. No, con todo gusto. Para mí es un honor hablar contigo. Te mando un abrazo. Lo mismo para mí. Un abrazo grande.